Vale, en teoría... A ver, vale. Creo que en teoría ya tenemos que estar. Bueno, Bueno, pues, el ¿cómo empezamos? Se nota que somos novatos, ¿no? Primer, primera lectura conjunta, primer directo. Um, primero que nada, vamos a hablar de qué trata este libro. Yo creo que es lo principal porque no todo el mundo sabrá de qué trata este libro. sí. Bueno, Bueno, si primero que nada, quieres, está escrito. si Perdón, quieres, perdón. si quieres damos primero un poco de contexto de, bueno, que hemos estado durante 2 semanas haciendo una lectura conjunta, donde nos hemos dividido por capítulos esta lectura. Son 17 capítulos, ¿verdad? Y bueno, Sí, nos hemos dado como 3 o 4 días por grupo de capítulos y pues luego en nuestros Instagrams hemos estado pues actualizando sobre por qué capítulo íbamos, por cómo nos había estado pareciendo la lectura, etcétera, etcétera. Y hoy es el día del directo de comentar nuestras impresiones y tal. Entonces, correcto. eh, si quieres, vamos a decir de qué distintos puntos vamos a hablar sobre el libro y luego pues empezamos a tratar cada uno. Bueno, lo primero que vamos a hablar es, obviamente, lo primerísimo, de qué trata este libro, porque entiendo que no todo el mundo lo conoce, no todo el mundo sabe de qué va. Sí. Es de el autor Fyodor Dostoyevsky. Ese nombre sí que nos suena a todos, lo hayamos leído, ¿no? Porque es un autor súper conocido. Y bueno, daremos la sinopsis sin spoilers, obviamente. También vamos a hablar un poquito del contexto en el que se escribió este libro, tanto contexto personal del propio autor, porque hay bastante de autobiográfico en esta obra, como un poquito de contexto sociopolítico, que creo que es interesante para entender mejor este libro. Luego también hablaremos lo que es la obra como a nivel más interno de los personajes, de la narrativa, de ciertos giros y tramas, bueno, sí, sí, más o menos, de subtramas, podríamos decir, Sí. que obviamente todo esto sin spoilers, ¿eh? No os preocupéis. Y más o menos las impresiones personales que hemos tenido a medida que íbamos avanzando en el libro. También comentaremos próximas lecturas que queremos leer de este autor. Sí. Porque Y bueno, avanzamos que hay nos algo. ha gustado mucho. No, porque si no, Si no, no leemos más. si no era, se iba a acabar. Exacto. Y luego ya para ir acabando, pues haremos, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguien que haya por ahí, a lo mejor le estamos hablando a la nada, no lo sé. Pero bueno, si alguien se pasa y quiere dejar algún comentario o pregunta, pues hablaremos de eso. Y lo Sí. último, ya tengo un pequeño apartado de spoilers, ahí sí que avisaremos, pondremos spoilers ahí con letras neón brillantes para que la gente lo tenga claro. Sí. Avisaremos. Eh, Pero vamos, que quiero decir, creo que esta es una de estas obras que no es tanto el giro de trama, que es como una sorpresa final que si te la cuentan es como que te destrozan la lectura. Creo que como la mayoría de otros clásicos es más cómo lo trata, ¿no? Las reflexiones que hace, cómo tú sigues a los personajes, no es tanto como un giro de trama final, que creo que es una cosa pues mucho más moderna en la literatura actual. Y, hmm, y creo que este tipo de lecturas se tienen que comentar en su totalidad, ¿no? O sea, se disfrutan mucho más, se puede sacar como mucho más jugo si puedes hablar de todo, de lo que se trata, de las escenas finales, de todo. Entonces, bueno, para quien le dé mucha rabia a los spoilers, avisaremos antes de hablar de todas estas escenas spoiler. Pero antes vamos a hacer un poco de introducción. Si quieres empezar tú. Bueno, o podemos simplemente hacerlo tipo podcast, una conversación, ¿no? sí. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la sinopsis así a nivel general. Bueno, realmente la sinopsis es muy simple. Es un señor llamado Alexei, no me acuerdo el apellido, ay, yo y mis Ivanovic. francés. Ivanovic. Sí. Bueno, Alexei para los amigos, Sí. un señor ruso que básicamente, bueno, se mete en el mundo del juego, de los juegos de azar, que en esa época en Rusia eran pues casi un acontecimiento social, podríamos decir, eran algo muy Era popular, la sobre moda, todo. básicamente, sí. Exacto. Y sobre todo se veía mucho en las clases altas.
lo cual me ha llamado bastante la atención porque hoy en día pues como que se ve con peores ojos todo esto y no lo asociaríamos tanto a Sí, las clases altas. Pero bueno, en este contexto, pues sí, él está trabajando en una casa de un general, es profesor de unos niños sí. y bueno, digamos que se va metiendo en este mundillo y es básicamente, es que es una novela tan corta que no hay mucho más que podamos decir así en general. Es una novela de personajes también, hay que decirlo. La Sí, trama en sí que no es tan importante, es los personajes y cómo van cada uno, eh, ¿cómo decirlo? Reaccionando y sobrellevando estas situaciones. Porque sí, cada uno, digamos que la mm, ruleta es un elemento central, el tema de sí. los juegos y todo. Y todos como que tienen su manera de verlo, sus puntos de vista. mm, Todos son víctimas de diferentes circunstancias. Así que yo creo que esa sería como la sinopsis así más general, si quieres aportar algo así más concreto. Sí, bueno, yo añadiría también que el género de esta obra, si quieres ponerle un género, sería como el realismo psicológico. Creo que he leído un par de estudios y creo que es el realismo psicológico, en el que básicamente tú acompañas el proceso, ¿no? La transición de la psicología de un personaje desde un punto A un punto B. Entonces vemos en realidad a lo largo de esta obra, porque estamos desde los ojos del protagonista que es Alexei Ivanovich, ¿no? Entonces vemos la transición de este tutor de los niños del general, de este profesor, que es un hombre en principio racional, que es moderado, que intenta actuar pues, con el máximo raciocinio posible. Dice un par de veces que sabe hablar y leer 3 idiomas, que en aquel entonces era como, bueno, un ilustrado, ¿no? Eh, y vemos cómo este hombre, que se supone que es racional y que es tutor de unos niños a servicio de un general en un hotel en Alemania, pasa desde este punto hasta, ¿cómo decirlo?, el decaimiento, ¿no? de la mente y de la moral por básicamente el juego, la ruleta, las apuestas y el azar. Entonces es como básicamente la historia de una caída de la mente y sí, básicamente. Y bueno, si queremos dar un poco de contexto de la obra y de la vida del autor, creo que es muy interesante porque esta obra no es como cualquier otra novela al uso, ¿no? Sino que sale de unas circunstancias muy peculiares, ¿no? De la vida del autor. Sale de un momento en el que Dostoyevsky estaba endeudado hasta las trancas, en las que tenía gente detrás exigiéndole dinero, exigiéndole cumplimiento de contratos previos y bueno, básicamente que debía un montón de dinero y que él mismo como persona también tenía problemas con el juego, con la bebida y con una serie de circunstancias que le permitieron transmitir todos esos sentimientos y emociones que él mismo estaba viviendo en su propia vida sobre unos personajes concretos que luego pues parecen tan reales, ¿no? Entonces, si queremos dar unos datos, bueno, pues De fue... ¿Sí? hecho, en la versión que tenemos nosotros comprada, bueno, ahora aquí se ve al revés, ¿no? Pero aquí pone que lo escribió en un tiempo récord justamente para no perder los derechos de autor de su obra posterior y y digamos que para saldar deudas. O sea, es que he buscado este libro, que vale, es un libro corto, son 180 y algo páginas, es cortito, pero que lo escribió en 30 días. Sí, O sea, esto que dicen de la necesidad agudiza el ingenio, tal este cual. hombre cogió esa frase y la hizo suya. Sí, sí, Porque, sí. aunque sea un libro corto, en 30 días escribir esto es una brutalidad. Y es que se vio en la obligación, es que es muy fuerte. Totalmente. O sea, lo he buscado, fue escrita en 1866. En aquel entonces, Dostoyevsky tenía 45 años y venía de una serie de experiencias vitales, que ahora las vamos a comentar, que yo creo que a cualquier persona la volvería loca. La volvería absolutamente loca, la dejaría en un psiquiátrico, pero sin embargo él pues te escribió esta novela en 26 días para sacarse unas deudas de encima, ¿no? Entonces creo que aquí es cuando somos conscientes de que estamos leyendo a un genio, ¿no? Estamos leyendo a un talento
desmesurado, que sabe aprovechar su talento y puede proyectarlo. Y como tú has dicho, es la necesidad agudizando el ingenio. Pero bueno, vamos a hablar, ¿no?, de estas circunstancias de las que él venía, si te parece. Y es que, bueno, él nace en 1821. Si miro hacia abajo es porque tengo aquí las notas, ¿vale? Nace en 1821 en Moscú, en Rusia. Y, bueno, él desde muy jovencito se apunta al ejército, porque en aquel entonces, pues, era lo habitual también para tener un poco de carrera, para tener un nombre en la sociedad, para ser respetado. Pero muy pronto abandona esa vocación militar, ese ejército, para perseguir su sueño de ser escritor. Porque desde muy joven él sabe que lo que quiere es escribir, y quiere publicar y quiere ser conocido por su obra. En 1846 publica su primera obra, que se titula Pobre gente, y es un gran éxito. O sea, la gente lo recibe con los brazos abiertos. Sin embargo, durante los siguientes años va siguiendo publicando otras obras, pero estas ya no tienen tanto éxito. Entonces, bueno, vemos ahí como una historia de inicio grandioso, pero seguida de conflicto, ¿no? Ya vamos viendo una personalidad que avanza como puede. Pero bueno, las cosas más fuertes llegarán más adelante, cuando en 1849 es condenado a muerte por conspirar contra el zar. O sea, es condenado... Y eso me quedé... Sí. Digo, pero es que he leído que literalmente no es solo que fue condenado a muerte, sino que ya estaba con el capuchón y todo ahí, que le iban a matar a la de ya, y de repente, como en el ultimísimo minuto, enviaron un telegrama, el mismo zar, diciendo, nada, lo absolvemos un poquito, solo un poquito, y lo mandamos a hacer trabajos forzados durante 4 años. Pero A que Siberia. estaba ya para... Es que es fuerte. Sí, sí, justo lo que tú has dicho. O sea, en el último momento, ante el pelotón de fusilamiento, que esto recuerda mucho a 100 años de soledad, ¿no? El famoso comienzo del libro, le llega un telegrama, en el último momento le salvan la vida, pero para cumplir condena le envían a Siberia a hacer trabajos forzados y después de eso tiene que hacer servicio militar obligatorio durante X años. Creo que eran 4 que has dicho, ¿no? Y... Que no sé mejor o peor, de telita. Ya, o sea, yo no me quiero ni imaginar estar en Siberia haciendo trabajos forzados en el siglo XIX. Creo que eso tiene que ser el infierno mismo. El infierno en la tierra, totalmente. Totalmente. Pero bueno, sale de esos años, sale del servicio militar obligatorio. Y luego, como esa condena no era suficiente, su mujer fallece, pero no solo su mujer, sino que su hermano también. O sea, pierde a su mujer y a su hermano en un periodo de tiempo cortísimo. Y después de eso, se va por Europa a viajar. Da un viaje muy largo por Europa para vivir más cosas, superar esas pérdidas. Y es en ese viaje por Europa que en Alemania se arruina, básicamente, en casinos, empieza a tener problemas con la bebida, conoce a una chica que le es infiel, con otro hombre, y después de todas esas peripecias, regresa a Rusia en 1866, y con todas esas deudas que tiene y toda esa presión económica es cuando empieza a escribir sus grandes obras. Y es este contexto desde el cual surge El jugador, que es la obra que hemos leído tú y yo. ¿Te das cuenta de que todos los grandes autores tienen vidas horribles? O sea... Es que pero es todo muy trágico. Es una tragedia tras otra, vamos. Sí. Es que es fuerte. Sí. Pobrecito. Sí. Y será entre 1866 y 1881 que escriba estas grandes obras que pasaron a la historia. Pues Noches Blancas, Crimen y Castigo, El jugador, El idiota, que son consideradas obras de madurez porque pues ya tiene más de 45 años y desde ese año hasta que muere, pues es cuando produce su mayor obra literaria, ¿no? Entonces hay como esa diferencia entre obras de juventud y obras de madurez. Pero claro, mira todo lo que pasó
entre la madurez y la juventud. O sea, una desgracia tras otra, deudas, obligaciones legales, bueno, y esta obra que tuvo que escribir a correprisa en 26 días para poder salvarse el cuello. A ver, este autor era muy prolífico porque empezó, eso, a partir de los 45 fue cuando ya empezó con sus grandes obras y todo eso. Pero es que murió más o menos a los 60 años, o no llega a 60, es decir, en 15 años o menos, fue una, otra. Y libros que no son precisamente ni fáciles ni cortos. No, Que no, lo del no. jugador. La mayoría de los libros de este autor son buenos tochos. El idiota, Crimen y Castigo, estamos hablando de ladrillos buenos. O sea, es un Sí, autor que a pesar de mamotretos. todo es como que el dolor y el sufrimiento le impulsó, no sé, fue un impulsor a su genialidad. Es que es, no sé, es curioso. Sí, sí. O sea, claro, yo he escuchado de Dostoyevsky en otras reseñas que sus personajes son ideas andantes. O sea, cada personaje retrata una idea, un concepto, una emoción o una forma de entender la vida, ¿no? Y creo que por todas esas circunstancias tan trágicas en las que se vio obligado a vivir, desarrolló una sensibilidad y desarrolló una atención y una forma de captar a la gente a la primera que luego fue capaz de volcar en estos personajes tan icónicos que leemos, ¿no? Yo no sé tú, pero cuando estaba leyendo a Alexei, cuando estaba leyendo a Polina, al general, que ahora hablaremos de los personajes más adelante, yo me los podía imaginar como personas reales, no Totalmente. como artificios, ¿no? Incluso podía relacionarlos con gente de mi pasado o que yo he conocido que pues vivían por las mismas máximas o que tenían unas opiniones similares sobre X temas. Sí. Se nota que son. Es que al final es el realismo, vamos, con todas las letras, porque es que son personajes. No busca ser personajes ni caricaturescos, ni exagerados, ni. Son personas de carne y hueso, totalmente. O sea, Sí, todos me parecieron súper realistas y súper bien hechos. sí. Entonces creo que es ese equilibrio, ¿no? Entre esas ideas en las que, bueno, pues en ese año el pobre hombre estaba fatal. Y vemos en estas páginas todos esos demonios interiores volcados, ¿no? Y es súper interesante que él fuera un adicto al juego y que pudiera volcar esa forma de ver la ruleta, los casinos, la adrenalina de ganar de repente un montón de dinero y perderlo en un solo juego. Todo eso, que lo puedes sentir tú como lector, él lo podía hablar de él en primera persona porque él sufría de eso. Y de hecho, esos males fueron los que motivaron la escritura del libro. O sea, está todo tan conectado que tiene mucho sentido, ¿no? Que exista esta novela. Total. A mí lo que me parece curioso es que una persona adicta al juego supo. Porque a mí me parece que aquí hay una crítica detrás. Quiero decir, no te lo está poniendo de manera bonita, idealizada, te está poniendo de manera fatalista lo que es la adicción al juego. Sí, Y una sí. persona que es adicta al juego, que haga eso, es de una autoconciencia muy grande. Es como que él sabía que esto era un problema y que él Sí, tenía un problema. sí. No te lo está intentando endulzar. Te está diciendo, mira, esto es lo que me pasa a mí y es una mierda. O sea, te lo está diciendo clarísimamente. Es bastante fuerte. O sea, es bastante Sí, curioso también. justamente el tema de la autoconciencia. eh, Tú cuando vas leyendo a Alexei, sobre todo en esta segunda parte en la que empieza su caída en el juego, tú puedes ver momentos de lucidez, ¿no? En el ludópata, en Alexei. Alexei de repente. Luego vamos a hablar de su corazón, ¿no? Porque su corazón está dividido en dos. Está dividido en el juego y está dividido en un amor horrible y dependiente de una personaje llamada Polina, que ahora vamos a hablar de ella, súper interesante. Aquí hay amor, pero no hay romanticismo. Es horroroso. Claro. Y él
como que tiene esos periodos de obsesión con una y con otro, con el juego, pero luego también tiene momentos en los que tú ves lucidez, donde él dice, es un problema, ¿no? O sea, qué desgraciado que soy, y justo cuando termina esa reflexión, vuelve a caer otra vez en la adicción, ¿no? Es como que o sea, a lo largo de la novela no es una línea recta, sino que es una montaña rusa de subidas y bajadas en las que tú acompañas al adicto y justamente por ese acompañamiento hay como esa identificación, hay esa empatía que te permite acercarte a la vida de un adicto y no verlo como un pobre desgraciado alejado de tu vida y de tu realidad, sino que dices, ostras, yo mañana podría haberme forzado a jugar a la ruleta y acabar siendo un pobre desgraciado adicto al juego. No es algo no está algo tan alejado de mí, ¿no? Y claro, tenemos que tener en cuenta que este tipo de obras hay que verlas también con el contexto de la época. Sí. Hoy en día hay muchísimos avisos, muchísima publicidad en contra de estos juegos, muchísima gente que te avisa de lo que puede ser, de lo que puedes acabar, de que puedes acabar cayendo en situaciones así. Entonces, está como peor visto, menos mal, también te he de decir. Pero en esa época, como era un acontecimiento social y estaba muy bien visto, era algo que a las altas clases les gustaba y todo eso, Sí, sí. no había un acto previo de, oye, cuidado con jugar tanto porque de aquí no sales. No, no, o sea, es que eso era algo muy normalizado. Sí. Entonces, eso también es algo que yo creo que con esta novela quizá fue de los primeros que puso en sobreaviso los peligros del juego. Totalmente. Y además justo esto de lo que hablas de las diferencias sociales, dentro de la propia novela me parecía súper curioso que también existe una diferencia de clase en los juegos que juega cada clase, ¿no? Por ejemplo, avisa de que en la ruleta era una cosa de cualquiera. O sea, tú en cualquier momento te podías acercar a una mesa de la ruleta, apostar al negro o al rojo, apostar un cero, apostar números pares impares, lo que sea, y te llevabas lo que te llevabas o perdías lo que perdías. Y luego había como un fenómeno de masas, un público detrás de la mesa, expectante, ¿no? De a ver quién se arruina o a ver quién se vuelve rico. Era como un espectáculo social, ¿no? Y luego cuando la ruleta cerraba o cuando la ruleta había acabado, por lo que sea, habían otros juegos, como creo que era el 30 y 40, que estaban más concurridos, digamos, por la aristocracia, ¿no? Por las clases altas. Entonces, claro, incluso dentro de los juegos del azar, que era como la moda, la ruleta como la moda, habían otros juegos que era como, vale, pero ¿eres noble o eres un aristócrata para estar moviéndote en estos círculos, en este otro juego ahora? Siempre hay como una diferencia, ¿no? De clase. Totalmente. Es que eso también era curioso. Y yo quiero hacer una mención interesante que no sé si a ti te ha pasado, Alfonso, cuando estabas leyendo este libro, pero yo había veces que sentía como que entendía demasiado bien al protagonista con las sensaciones que sentía y todo eso. A ver, yo no me considero que tenga como tal una adicción a móvil, redes sociales. De hecho, en líneas generales no me gustan mucho. Sí. Pero sí que es verdad que esta adicción hoy en día existe y se ha alertado mucho, sobre todo entre la gente más joven. Y no sé si te ha pasado alguna vez cuando te has metido y te has puesto a hacer scroll, que estás como metido en esa burbuja, digamos, de un vídeo y otro, y jiji, jaja, que risa este meme, que risa este vídeo, y no sé qué, no sé menos, y a lo mejor te han pasado una hora y media, 2 horas, y de repente sales como de eso, apagas el móvil y dices, pero ¿qué he hecho en estas 2 horas de mirar tonterías de las que no me acuerdo prácticamente nada? Una pérdida de tiempo absoluta. Y te sientes como si al acabar de hacer el scroll salieras de una burbuja literalmente. O sea, es como que te haces así la cabeza y dices, uy, vuelta a la vida real. Sí. Pues había descripciones en este libro de cómo se sentía de ese éxtasis, esa emoción de venga, una más y otra y no sé qué. Sobre todo en algunos personajes que de repente se les hacían las tantas de la noche y seguían y seguían y seguían y casi que ni se daban cuenta ni comían, que es que eso es fuerte, o sea, ni comían ni dormían de estar ahí. Y digo, es que
vale, hoy en día esto ya está un poco más suavizado. Ya la gente no cae tanto, pero la nueva adicción de moda del siglo XXI son las redes sociales y yo creo que se puede llegar a sentir así. O sea, yo creo que si alguien puede sospechar que tenga un poco de adicción al móvil o bueno, o a lo que sea, este libro también debería leerlo y ver cómo se siente. Porque es que, claro, desde Sí, fuera es como, absolutamente. ¿cómo puede estar ahí? ¿Cómo puede estar ahí? ¿Cómo? Pero al mismo tiempo dices, pero es que eso hoy en día lo hacemos con el Instagram, con el TikTok o con lo que sea. Sí, O sí, sea, sí, no es sí. tan raro. Totalmente. O sea, yo creo que hay una conexión ahí, que es la conexión de la adicción, y justamente yo creo que son por las dinámicas dopamínicas, ¿no? El cerebro, cuando gana y cuando recibe estos estímulos, se quiere más, ¿no? Entonces, más reels, más vídeos, más contenido, más posts, más lo que sea. Pero por lo menos la ruleta tenía hora de cierre, ¿no? Ahora el móvil es 24/7, o sea, tú puedes estar, te puedes morir en tu habitación viendo vídeos que nadie te va a decir para, ¿no? Exacto. Es que es aún peor en Es ese aún peor en sentido. ese sentido. Claro, no te apuestas los ahorros de tu vida y no te quedas en la calle, pero pierdes otras libertades, no pierdes otras cosas. No, pero ha habido gente con verdaderas adicciones al tema del móvil, que luego, que ha perdido trabajos, que ha perdido amistades, o sea, que realmente puede llegar a afectarte mucho en tu vida. Es que hay que hacérselo mirar también. Sí, 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 totalmente. Pues nada. Una cosa que me llamó mucho la atención también entre el autor y el protagonista Alexei es que empieza... digamos cómo empieza Alexei, ¿no? Alexei empieza porque se pone básicamente a los pies de una personaje femenina llamada Polina, que a su vez tiene otros rollos con otros personajes, con otras dinámicas de deudas, de problemas económicos. Y a la hora de declarar su amor a Polina y de entregarse, porque se entrega como un esclavo, se tira por los suelos, es muy humillante ver a Alexei hablando con esta mujer. Desarrolla dignidad, por favor. Totalmente, o sea, la dignidad no la conoce cuando está con Polina, ¿no? Polina le dice que juegue por él, que juegue por ella a la ruleta, porque necesita dinero y necesita dinero rápido, ¿no? Y en esa época era la forma de ganar dinero rápido, apostar en la ruleta. Entonces, claro, ahí vemos como Alexei empieza su decaída por este vínculo de idolatría amorosa hacia Polina, y aunque intenta resistirse, al final acaba jugando por ella. Y cuando juega por ella en la ruleta y gana una suma de dinero importante, es como el primer, ¿sabes? El primer estímulo cerebral que recibe de, ostras, he ganado dinero con esto, vamos a ver si puedo ganar más. Y es en ese primer paso que empieza su decadencia mental, ¿no? Y justamente esta escena pasó en la vida real del autor, de Dostoyevsky. Porque cuando viajaba por Alemania, en una de sus temporadas de deuda económica y de problemas económicos, va a la ruleta para probar suerte y en una de estas jugadas gana 10.000 francos. 10.000 francos es una cantidad de dinero brutal en aquel entonces. Que por cierto, si quieres luego hablamos de cuántos tipos de monedas se habla en esta novela, porque eran como francos, gulden, táleros, bueno, utiliza como 6 o 7 tipos de monedas que tú te pierdes con las cuantías, ¿no? Ya, bueno, yo aquí veo mucho dinero y hasta sea el que sea, vale. Sí, Ok. sí, 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 sí. O sea, tú como confías y sigues leyendo, pero... En Exacto. fin, que Dostoyevsky gana 10.000 francos y en vez de irse, solventar las deudas que tenía y seguir con su vida, se queda en la ciudad y al quedarse en la ciudad cae en volver a la ruleta. Y ahí empieza su adicción al juego. Entonces vemos un paralelismo literal entre la vida del autor y la obra del protagonista de Alexei, ¿no? Porque, bueno, luego sabemos que conoció a esta mujer durante estos viajes por Europa, que luego le fue infiel, que también habla de la historia de Polina y de Alexei, ¿no? Entonces, básicamente,
con esta obra escribió un diario disfrazado y se lo entregó al editor, que es muy trágico, ¿no? Porque la historia es muy triste, pero es que así era su vida. Sí, sí, es que fue una obra muy autobiográfica. Y, no sé, leyéndola, la verdad es que te da mucha pena. Dices, no sé, da más pena saber que era consciente de lo que le estaba pasando y que probablemente no sabía muy bien cómo frenar. Porque yo creo que el problema era más ese, que él sí que sabía que no estaba bien, pero no sabía cómo detenerlo. Sí, sí. De hecho, hay escenas en las que él está, cuando ya está metido en la ruleta, eh, él reflexiona sobre cómo estaba viviendo ese momento y dice que, aunque estaba jugando para ganar dinero para Polina, él sabe y es consciente de que había momentos en esa efervescencia, ¿no? En esa fiebre por el juego, en que se olvidaba de Polina. En que se olvidaba de quién era él, de para qué estaba jugando, de quién le rodeaba. Y cuando ya llegaba a ese punto de apostaba y doblaba y ganaba más y volvía a apostar y volvía a ganar, como esa montaña que sube, que sube, que sube, a ver, y la pregunta es no hasta dónde puedo llegar, sino hasta dónde puedo llegar y si voy a caer, ¿no? Y es como hay como que se olvida que realmente está jugando para alguien más porque tiene la intención de mejorar su vida. Y no que su vida es la ruleta. Es una niebla mental en ese Sí. momento, porque es totalmente niebla mental de estoy solo en esto, en el juego, no sé ni quién soy, no sé ni lo que estoy haciendo, solo quiero jugar y jugar y jugar. Y hasta que, es que me parece parecido de verdad lo de la adicción a los móviles. Y hasta que no paras un rato no dices, ostras, pero yo qué estoy haciendo aquí y por qué estoy con esto, ¿sabes? Total. Total, sí, ¿Te sí. parece si pasamos a hablar un poquito ya sobre varios personajes, un Sí. poquito la narrativa? Bueno, personajes. Alexei ya lo hemos comentado, vendría siendo alguien muy parecido al propio autor, una persona a la que le falta dignidad y pobrecito. La verdad es que la historia con Polina me pareció horrorosa. De hecho, Polina me cae mal, lo digo desde ya, la odio. Lo odiamos. Es un Uf. personaje muy desagradable desde el primer momento. O sea, esto no es ningún spoiler, es que desde el primer momento Polina es un personaje muy desagradable. Con él y con prácticamente todos. Pero bueno, Polina. ¿sabes? Polina es cruel. Sí, O sea, es Polina cruel. no se contenta con rechazar a quien le va detrás o a tener ideas claras o opiniones claras, sino que humilla, ¿no? O sea, es consciente de que Alexei bebe los vientos por ella y aún así le pisotea y le utiliza. Y le hace hacer cosas que no quiero contarlo, que lo contaremos en la sección de spoiler por si acaso. Pero sí, llega a pedirle algo que Alexei lo hace, que es como, pero ¿dónde vas? O sea, yo estaba leyendo y quería como pararle los pies, como de, no hagas eso, estúpido, o sea, párate Sí, y sí. mándala a hacer puñetas, que no hagas caso. Pero no, este hombre lo hace, es una petición absurda que no aporta nada más que humillación y desprecio. Y es como, de verdad, o sea, Polina da asco, Alexei no tiene dignidad. Luego tenemos más personajes, pero tengo que decir que solo hay uno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, solo hay uno que nos cae bien. ¿Puede ser? Hablas de la abuela. Sí. Hablas de la abuela, claro que hablas de la abuela. De la abuela tenemos que hablar y hablaremos porque es el gran giro de trama de mitad de novela. Pero eh, también podemos ver, hay otro personaje que es una de las únicas mujeres que hay en toda la obra también, que se llama Madame Blanche, Uf. que exacto, ella sí que es realmente de los personajes más terribles que hay en toda la novela. Y si juntamos a las mujeres de la novela, que son Polina, Madame Blanche y luego la abuela, pero la abuela como que no entra dentro de este grupo de mujeres jóvenes que tienen más voz en esta parte de la novela, creo que podemos hacer incluso un análisis de género. Un análisis de la relación que tenía Dostoyevsky con el mundo de las mujeres en el momento en que escribe la obra, ¿no? Recordemos que
Dostoyevsky escribe esta novela al volver de Europa a Rusia, habiendo sido traicionado y habiendo pasado una infidelidad por una mujer que conoció en Europa. Claro, ahí es como que ve a las mujeres como todas crueles, todas malvadas, todas intentan aprovecharse. Entonces, el reflejo que hay de las mujeres en esta obra es horroroso. Es que parecen como enviadas de Satán, básicamente. Son lo peor, no tienen prácticamente nada positivo. Lo único bueno que le da este autor es que dice que son súper hermosas y con cuerpazo, bueno, típico de hombre hetero. Sí, sí, sí. Ahí sí que pega un poco Dostoyevsky, pero bueno, siglo XIX, tampoco le vamos a... Pero por lo demás es como para coger a estas mujeres, hacerles así una bola y tirarlas a la basura. Son horrorosas, son verdaderas enviadas de Satán. A ver, claro, o sea, son muy desagradables y es muy fácil cogerles manía a estos personajes, pero si quieres también hacer un ejercicio empático con ellas, puedes descubrir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Madame Blanche, vamos a dar un poco de contexto, esta señora es una francesa muy sofisticada, muy interesada y muy frívola, que utiliza a todos los hombres de su entorno y se acerca a aquel que tiene la herencia más cuantiosa, ¿no? Que aquel que va a heredar más dinero, aquel que puede llevarle a ella a tener una vida magnífica en París, junto a los aristócratas, y cuyo sueño es alcanzar el millón, ¿no? Tener 1.000.000 de... no sé qué moneda utilizar, de todas las que habla, 1.000.000 de francos, ¿vale? Ser rica, sí. Y ser parte de la aristocracia. Entrar en el grupo aristocrático, esa es como la obsesión, ¿no? de esta mujer. También es una crítica social a la gente superficial de la época, ¿no? A los obsesionados con las apariencias, con entrar en X grupo social, etc. Y luego tenemos a Polina, que Polina dice, bueno, enseña que le da un ataque de histeria, ¿no? Sí. Esta forma de ver a las mujeres como seres histéricos, irracionales, imposibles de comprender. Bueno, tú tendrás más que decir que yo en este sentido, ¿no? Pero vamos, que es muy fácil entender esa visión masculina sobre los personajes femeninos. Claro, es que al final yo como mujer decía, no me puedo sentir como ellas, o sea, me refiero, no me veo reflejada en estas personalidades, porque pareciera que las mujeres están puestas solo para hacer el mal en esta obra, por lo menos. Entonces, no sé, me habría gustado ver quizá un poco más detrás de, no sé, por ejemplo, Polina, me parece que es un personaje que si hubiera tenido más páginas, sí que habría tenido detrás una historia que a lo mejor nos habría hecho entenderla un poco más o empatizar un poco con ella. Siento como que había ahí algo que no nos han acabado de contar y que nos habría dado un contexto más interesante de este personaje. Madame Blanche, ¿no? Esa no tenía salvación, esa era horrible y ya está, era un ser superficial y punto. Pero en líneas generales es como no me siento representada en las mujeres de este libro, porque es que es lo que te digo, no estaban hechas como personajes más, eran como seres femeninos igual a desgracia para los personajes masculinos de esta obra, básicamente. Sí. Yo de Polina he entendido una cosa justamente cuando estaba haciendo la investigación para este directo, cuando estaba analizando un poco la obra, he entendido una cosa que no he entendido durante la primera lectura, que es que dentro de Polina también hay un conflicto muy grande. O sea, dentro de Alexei encontramos el conflicto Polina-Ruleta, ¿no? ¿Cuál tira más? El amor, la idolatría o la ludopatía. Pero dentro de Polina también hay cierto conflicto, porque recordemos que Polina, primero, utiliza a Alexei para sacarse deudas propias de encima, ¿no? Le dice, juega por mí, no me cuentes historias, necesito dinero rápido, si tanto me amas, haz esto, humíllate por mí, demuéstrame tal, dame dinero porque lo necesito, porque ella estaba endeudada también. Pero más adelante, en el libro, también vemos una escena, justamente esta escena de histeria,
en el que no puedes empatizar con ella porque es muy difícil llegar a entender su proceso psicológico, este ataque de histeria en el que él le aporta dinero para salvar sus deudas y ella no quiere aceptarlo, empieza a actuar de una manera así súper errática, pero luego yo, analizando un poco, también caí en que, ostras, Polina, que me imagino que algo de afecto tendrá por este protagonista, también se tiene que sentir responsable de dónde le ha metido, porque Polina sabe que ha convertido a Alexei en un ludópata para librarse ella de sus temas, ¿no? Y luego también es un personaje que baila entre distintos personajes masculinos, ¿no? Depende del general porque es su padrastro, también depende de Alexei porque es el que en teoría tiene que sacarle de las deudas económicas. Luego está de Grug, no sé cómo pronunciar su nombre, pero es otro francés cínico, súper capullo, Wow, qué horrible. que está todo el rato... Sí, que está todo el rato peleándose con ella, diciéndole tú me debes tanto, tu padrastro me debe tanto, o sea... y luego está Mr. Ashley, que es el británico, que es el hombre de buen corazón, que acaba dejando dinero a quien lo necesita, que da consejo al que está desesperado, etcétera, etcétera. Y que luego protegerá a Polina más adelante, ¿no? Pero, claro, hay una conversación en la que le dice a Polina, a Alexei, que ahora eres tú el que me quiere comprar, ¿no? ¿Crees que saldando mi deuda voy a estar rendida a ti, que ahora te voy a pertenecer a ti, después de haber pertenecido a otros, ¿no? ¿Ves? Pero esa es la escena que a mí me hizo pensar que si si el autor hubiera explorado un poco más la personalidad y las necesidades de este personaje, habríamos podido empatizar más con ella. Eso es la parte de desarrollo que me faltó un poquito más, porque ahí es cuando vemos que hay algo interesante detrás, no es como Madame Blanche, que es un ser superficial sin sentimientos y ya está. Sí. Polina sí es mala, es cruel y todo lo que quieras, pero hay motivos detrás, hay cosas detrás, que no es que sea una justificación, no por eso nos va a caer súper bien, Ya. pero sí que la vamos a entender mejor. Y eso es lo que me faltó, que se hubiera desarrollado un poco más. Justamente. Pero claro, o sea, estas son reflexiones y son formas de entender a los personajes que están un poco enterradas, ¿no? O sea, que tienes que darle un par de vueltas para llegar a esa conclusión. Yo ya te digo, hasta que no me puse a estudiar un poco más la obra, no comprendí esto. Simplemente, No, a mí me pasó. Polina me parecía una capulla como Madame Blanche y como los otros, y punto, ¿sabes? O sea, claro. Yo decía, qué mala suerte la Alexei, se ha rodeado de todo lo peor. Sí, total. Bueno, si quieres, pasamos a hablar a uno de los personajes más icónicos de la novela, que Vamos. la babushka, que no es ni el protagonista, ni es Polina, ni es el general, ni es nadie, pero da un vuelco a la novela a mitad de obra, que es... Totalmente. Yo cuando empecé a leer el libro me estaba interesando, pero me estaba pareciendo un poquito lento, un poquito aburrido, no me estaba llegando a enganchar del todo, tenía un interés así un poco tal, pero de repente abre la puerta esta señora, entra diciendo, aquí estoy yo, ¿qué pasa? Y yo digo, esta sí es la señora que yo quería ver. Esta es la señora. Sí. En un autor que es tan serio como Dostoyevsky, no me esperaba un personaje así, la verdad, porque eso es otra cosa que queremos comentar, bueno, yo por lo menos. La literatura rusa del realismo y todo esto clásica se ve como muy difícil, como muy complicada y no sé, como de estar ahí como muy pendiente a los detalles y todo eso, que en parte es verdad, pero no me ha parecido tan densa ni tan complicada, por lo menos en lo que respecta a este libro. Y es verdad que no es todo tanta seriedad y tanto fatalismo. Tiene como sus momentitos ahí que dices, chapo, menos mal, porque si no este libro habría sido muy deprimente en líneas generales. Entonces, yo creo que este personaje es lo que ha sido como una ruptura. En medio del libro ha venido a romper la monotonía y a sacarnos un poco las risas, porque yo había veces que lo que decía esta señora eran ocurrencias maravillosas
que es que pensaba, es que podría ser cualquier abuela así, un poco, de estas que son así ya que les da igual cómo lo dicen, a quién se lo dicen, lo que dicen. Y no sé, a mí me ha parecido genial, genial, genial este personaje. Totalmente, yo estoy súper de acuerdo contigo y creo que también esto da un poco respuesta a este conflicto, ¿no? Que parece que existe entre clásicos y humor, ¿no? O sea, que cuando tú piensas en literatura clásica, solo piensas en, pues eso, ladrillazos, descripciones muy pesadas, tono muy serio, muy mental, muy reflexivo. Pero hay grandes piezas de humor en los clásicos universales, ¿no? Al final, los clásicos son novelas que han pasado a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, que en cada siglo muchos lectores los han leído, han encontrado valor, han encontrado divertimento y, por supuesto, pues también humor, ¿no? También lo han pasado bien leyéndolo. Si no, no lo recomendarían tanto. ¿Sabes en quién estoy pensando? ¿En quién? En Oscar Wilde. En Oscar... Ya. ¿Tú te has leído La importancia de llamarse Ernesto, El fantasma de No... Campo? No, pero los voy a leer este año, los tengo pendientes. De verdad, o sea, como si estuviera viendo una comedia que yo entre mí decía, quien me vea va a pensar que estoy un poquito tururú, porque claro, ves con el libro, que encima yo tengo libros de esos antiguos, viejitos, súper monos, y a veces yo he leído mucho en el metro durante trayectos y todo eso, y había veces que me reía y yo pensaba, es que quien me esté viendo, me estoy riendo con Oscar Wilde, va a decir, esta chica no. Pues Pero os sí. prometo que sí. Hay relatos de Oscar Wilde que son la auténtica risa, o sea, son maravillosos. No, sí, vamos a ver, es que, claro, de Oscar Wilde era un personaje. O Sí, sea, él mismo entraba en una sala, hablaba con un par de personas, se hacía el alma de la fiesta, sacaba una sonrisa cualquiera, ¿sabes? Porque tenía labia, tenía extroversión, ¿sabes? Como lo sacaba por los poros. Y de hecho, él, que quería originalmente ser un autor súper serio, haciendo reflexionar y llorar a su audiencia, él saltó a la fama por sus obras de teatro de humor, por sus comedias. Porque creo que a la gente normalmente es mucho más fácil entrarle por la risa que por el llanto. exacto. Entonces, él lo supo, él lo descubrió, se hizo famoso con obras teatrales cómicas y solo después, cuando ya tuvo un nombre, empezó a sacar, pues, estos relatos más reflexivos, el retrato de Dorian Gray, los relatos trágicos, todo esto. Totalmente. Pero sí, pero la abuela es brutal. La abuela, o sea, quiero decir, vamos a ver, estamos hablando de una señora que es la premisa de la herencia de la familia. O sea, la familia está esperando que llegue un telegrama de Rusia, porque ellos están en un hotel en Alemania, diciendo que esta mujer ha muerto y que van a recibir una pasta brutal, claro. Y ahí, en ese hotel, se está juntando el heredero, que es el general, el tutor, que trabaja para el general, la hijastra, que es Polina, un señor al que le debe dinero esa familia, que es el francés este, y la otra francesa que está a la caza de un heredero. Entonces, claro, de repente llega en el tren no el telegrama anunciando su muerte, sino ella con una mala leche de os voy a reventar a todos. Me lo estoy imaginando, me encanta cuando entra en plan de que sé lo de los telegramas, que sé que estabais diciendo a ver si me moría, pues estoy aquí y estoy muy bien y os voy a enterrar a todos. Sí, 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 sí. Es, es un personajazo, o sea, es el alivio cómico de la novela, por supuesto, para hacer un poco de contraste con todo este drama de la ludopatía y todo esto. Pero ella es como también la cara B de la feminidad, ¿no? De la mujer que ya es anciana, que ya no tiene que impresionar a nadie, que le importa un bledo lo que piensen de ella, y que va a poner los puntos sobre las IES y que ella es la señora y se acabó, ¿no? Es súper gracioso. Fue estupenda, o sea, a partir de ahí sí que me enganché ya al libro como tal. A partir de ahí dije, esto ya me está gustando. Yo también. Sí, 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 yo también. Yo dije de aquí hasta el final. Además, aparte de esta señora, es verdad que aquí la trama ya como que empieza
a ir más deprisa y ya empiezan a sucederse más acontecimientos y cosas de los que ahora mismo no vamos a hablar porque para evitar spoilers, pero como que ya empieza a coger marcha, Sí, ya empezamos a ver más cositas, más acción, digamos. sí, sí, sí. Bueno, y aparte de estos personajes que son los centrales de los que hemos estado hablando, también tenemos personajes terciarios, ¿no? Como son, por ejemplo, unos varones alemanes que se encuentran en la calle al mismo tiempo que Polina y que Alexei. Y esto pasa al principio de la novela, prácticamente. Es una demostración de cómo se humilla Alexei ante Polina, ¿no? Básicamente están en una calle alemana, están por ahí pasando unos varones que son muy conocidos, son muy famosos, tienen mucha relevancia social, de aquella época en la que la aristocracia tenía una voz importante. Y Polina le dice, ve y vacílale a la baronesa. Vacílale a la baronesa sabiendo que el varón o le iba a pegar un bastonazo o iba a montar algo, bueno. Total, que el Alexei, muy a su pesar, acepta, va, les vacila, monta ahí un pollo rarísimo, que también es súper gracioso, porque es un momento de comedia, sinceramente, y los varones, aquí es una cuestión que me pareció súper interesante, los varones, primero, como que exigen respeto y no sé qué, pero luego se sorprenden pensando que el Alexei está loco y salen corriendo. Y claro, ¿qué significa para un autor del siglo XIX poner a unos varones en una obra tuya y hacer que salgan corriendo delante de un personaje mediocre que es un don nadie? Creo que también tiene un mensaje, ¿no? Es como una manera de burlarse un poco de De la aristocracia. Sí, sí, en plan, mira cómo corren, son tan don nadies como tú. Exacto, son chulescos y todo lo que quieras, pero a la hora de la verdad no saben cómo enfrentarse a una situación que se les va un poquito de las manos. Total. Voy a encender la luz que me estoy quedando en penumbra, me acabo de dar cuenta. Un momento. Ay. Espérate, no me mato. Vale. Bueno, y llevamos casi una hora ya de directo, que a mí se me ha hecho cortísimo, pero estoy viendo Sí. la hora y estoy flipando. Entonces yo creo que tenemos que ir pasando un poquito más a lo siguiente. Próximas lecturas de nuestro amigo Teo. Próximas lecturas de Dostoyevsky. A ver, el gran clásico es Crimen y Castigo. Yo lo quiero leer, pero también estoy abierto a cualquier otra. O sea, tengo apuntadas Noches Blancas, que es la que hemos hablado antes de esto, por supuesto. Tú me has comentado Noches Blancas. El Idiota, que también es uno muy famoso suyo. Pero bueno, Crimen y Castigo creo que es como la corona, y cuando has leído Crimen y Castigo puedes decir que has leído a Dostoyevsky y quedarte tranquilo. ¿Y tú? Ay, se me ha... Un momento, porque no te estoy escuchando. Se me ha quedado sin batería los cascos. Espérate, a ver si consigo... Salida... A ver, ya está. Sí, problemas técnicos, ya te escucho, ya se te escucha. Perfecto. Nada, eso, que con Crimen y Castigo ya es como que estás a un nuevo nivel. Es como, mira qué persona más culta que se ha leído ese gran ladrillo de la literatura universal. Justo. Pues yo empezaría, bueno, ya hemos empezado, ¿no? Pero el siguiente que sí que me gustaría leer es Noches Blancas, que de hecho es un libro que para el tipo de literatura que se suele popularizar en TikTok ya sabemos cuál es, normalmente más juvenil, más de romance y todo esto. Es curioso, pero sobre todo en la comunidad anglosajona es como que ahora ha habido un despertar de ¡buah, noches blancas! Y a todo el mundo le ha gustado y me llama la atención, así que yo quiero leer ese libro. Crimen y Castigo también, pero me lo voy a dejar como para un poquito más adelante. Noches Blancas seguramente me lo lea este verano. Sí. Sí. O sea, yo creo que después de esta iniciación, que me ha parecido súper buena, o sea, me ha encantado,
como que se abre todo un abanico de autores, ¿no? De la literatura rusa, pues yo qué sé, Tolstoy, todos los clásicos, ¿no? Que poco a poco, tener estas buenas experiencias con obras más cortitas, más asequibles, como que te temperan el cuerpo, ¿no? Es como que ya no le tengo tanto miedo a Crimen y Castigo como le habría tenido si no me hubiera leído este libro. Exacto. Yo iba con esas, ¿eh? Yo decía, literatura rusa, que es lo que te digo, es que tienen como mucha fama la literatura rusa clásica de ser lo más denso de la historia. Y bueno, habiendo libros así, pues son asequibles para el gran público, quiero decirte. Tampoco tienes que ser ahí una mente así como para poder leer estos libros. Así que aprovechamos para decir que si alguien quiere empezar a leer clásicos rusos, este es un buen comienzo. Como Sí. digo, cortito, asequible, no es una narrativa complicada. No. Y puedes sacarte muchas enseñanzas, como hemos visto en este directo que estamos aquí 3 horas hablando. Aunque yo aviso que el final me dejó con el corazón un poco roto. Sí. O sea, es una visión un poco pesimista del ludópata, aunque da pues, una visión muy realista del problema que es, ¿no? Así que, touché. Aquí no os esperéis un final Disney, porque no es un final Disney. La verdad, es un final... me gustó porque está un poco abierto y lo deja un poco a interpretación de... No es, te cuento que ha pasado esto. Es, te dijo esta frase aquí y tú como lector ya te imaginas lo que va a pasar. Sí. O sea, a mí el tipo de finales me gusta, pero obviamente pues es triste. Es bastante triste. Es bastante triste y bueno, estamos ya en la parte de spoilers. Este ya es el final de la lectura conjunta. Spoilers. Quien no quiera spoilearse que se vaya o que deje de ver el vídeo cuando lo vea. Para un segundo, antes de empezar con los spoilers, ¿tenemos algún comentario o pregunta por ahí? Por si acaso. No hemos recibido ninguno, pero bueno, quien lo vea como vídeo grabado luego, pues que comente y se le responderá. Exacto. Comentarios. Bueno, Comentarios. ahora sí, spoilers. Necesito hablar de esa última frase. Es que me pareció la frase perfecta. O sea, mañana terminará todo. Porque es lo que te digo, es que el autor, o sea, bueno, el autor no, sino el personaje, está diciendo eso desde una perspectiva de, buah, sí, voy a jugar mañana y mañana terminará mi mala suerte. Pero cuando dice mañana terminará todo, tú puedes imaginarte lo peor de esta frase. Sí. Tú puedes imaginarte, mañana va a terminar todo, pero va a terminar mal. Y me pareció una manera, o sea, un broche de oro para esta novela. Sí. Yo cuando leí esa frase fue como, estás muy jodido, amigo, o sea, qué desastre. Justo, es que esa frase tiene como tantas lecturas posibles. Sí. Claro, mañana terminará todo, pero sabemos, o sea, hemos estado entendiendo a lo largo de toda la novela cómo funciona la mente de un ludópata, ¿no? Que es consciente de que es un problema, se propone acabar con el problema, pero en cuanto le da un tirón de he conseguido 5 euros, puedo convertirlos en 200, va a ir y los va a apostar, ¿no? Y va a volver a recaer. De hecho, en este último capítulo, que ya ha pasado 1 año y pico, casi 2, ese dinero que tiene en ese momento, lo tiene gracias a que se encuentra con el Mr. Ashley, el señor inglés. Y como ya ve su problema y todo eso, le dice, bueno, no me acuerdo qué moneda usa, pero para que nos entendamos, vamos a imaginarlo en euros, ¿vale? Sí. Le dice, mira, te voy a dar 5 euros porque para lo que te lo vas a gastar, para ti lo mismo es 5 euros que 200. Sí, y justo. Lo dice justamente porque no tiene esperanza en que este hombre, y de hecho al principio como que empieza a pensar que sí, que tiene que parar, no sé qué, pero luego como que la mente esta ludópata le hace pensar, que esto es muy curioso también, la gente esta que ve señales en el universo y cosas de esas, pues este hombre es un poco así, porque dice, buah, pues ahora tengo 5 bulldogs o lo que sea esto, y me acuerdo que cuando empezó mi buena suerte yo también tenía 5 bulldogs, y entonces es como que ve una señal de sí, ahora es cuando me van a ir bien las cosas. Justo. Y tú lo estás leyendo y dices, no, absolutamente no.
Es heavy, es bastante heavy. Es muy heavy y de hecho el Mr. Ashley, cuando se encuentra con él al final del libro, le dice justo lo que tú has dicho, te voy a dar esto porque es lo mismo que si te doy más, o sea, para ti va a ser lo mismo porque lo vas a perder todo. Pero le dice, si yo supiera que no vas a seguir apostando y que lo que realmente quieres en tu corazón es iniciar una nueva vida, recuperarte y escapar de este problema, yo te daría 1000 veces más, gustosamente. Pero como tiene tan poca fe en el ludópata, porque sabe que ni siquiera el ludópata tiene fe en sí mismo, le dice, te voy a dar esto, a ver si comes o algo, y es lo mismo que si te diera 5 veces más porque lo vas a perder igualmente apostando. Y es lo que tú dices, o sea, es súper triste. Es muy triste. Pero bueno. Sí. O sea, esa metáfora final de la última moneda con la última oportunidad me pareció brutal. Sí, me pareció brutal y como que al final es como que te deja una sensación de decepción y de tristeza, pero que tiene sentido, ¿sabes? No, para mí habría sido demasiado idílico que en ese momento como que tuviera un despertar y dijera, es verdad, tengo que parar esto y para todo, y vivieron felices y comieron perdices. O sea, Ya. a mí este final, por muy triste y decepcionante que sea, me parece más realista. Es realista. Y hablando de finales tristes y realistas, nuestra buena amiga, la abuela, Sí. que empezó como jiji, jaja, mucha risa, fue la mejor y tal, pero también se mete de cabeza en este mundo y a mí me dio mucha pena, tío. O sea, a mí me dio muchísima pena esta pobre mujer. O sea, yo quería que alguien la atara, aunque sea a la silla, en plan, amordazadla por su propio bien, que deje de apostar el puto dinero. Porque esta señora no sabe ni lo que está haciendo. O sea, no. De hecho, es que esta mujer llega a esto y, por lo que dice, es como que no sabe ni lo que es la ruleta. Como que dice, a ver, eso tan famoso que la gente apuesta y no sé qué. No sabe ni lo que es, o sea, no sabe dónde se está metiendo. Y cuando va, y claro, al principio, el peor gancho para un ludópata, porque a lo mejor si vas y desde el principio pierdes 20 veces, pues a lo mejor dices, esto es una mierda y te vas. Pero claro, su problema fue que se enganchó porque empezó ganando, y empezó ganando mucha pasta. Entonces, claro, ahí es cuando tienes como el anzuelo de, pues si ahora he ganado 20 y luego he ganado 40 y luego 60, pues si sigo, y me voy aquí con 10.000, por ejemplo. Claro. Y esta mujer no paró, y claro, al final, esto sí que es una realidad en el juego, es que la banca siempre gana. Al final, tú puedes llevarte hoy 10.000 y mañana quedarte a cero. Y es básicamente lo que le pasa a esta pobre mujer. Es que pierde toda la herencia. Prácticamente todo. O sea, a ver, no, porque hay un momento que cuando ya definitivamente se va, sí que dice, me voy a ir porque ya me he quedado sin dinero, pero no pienses que soy una loca que tengo como propiedades y tengo algo por ahí guardado. O sea, no lo pierdes 100% todo. Menos mal. Pero es que si se hubiera podido llevar sus castillos al casino, los ha puesto también. Yo estaba diciendo, por favor, que alguien frene a esta pobre anciana que no sabe lo que está haciendo. Sí. Y bueno, sabemos de gente que realmente en la ruleta y en los juegos de apuestas, cuando se ha quedado sin dinero, sin liquidación, también ha apostado las propiedades. Sí. El coche, la casa, todo lo que tenía hipotecado, todo. Y se ha quedado literalmente a cero. Y esas son como las grandes miserias y las grandes tragedias, ¿no? de estos juegos y el gran problema que supone. Menos mal que por esa parte como que, no sé si es que a lo mejor en esa época no se podía, porque sí que menciona como que cuando la abuela quiere, vamos a apostar 20.000 florines a esto, le dice Alexei, no, es que la apuesta máxima es de tanto. Entonces a lo mejor en ese momento no se permitía coger y decir, pues toma las escrituras de mi casa, por ejemplo. Ya. Entonces a lo mejor por esa parte también es por lo que se libra la abuela, porque solo podía apostar lo que llevaba encima en ese momento. Sí. Pero si hubiera dado todo, que hubiera dicho, es que cojo y me lo llevo todo porque yo qué sé, porque imagínate que se quiere ir a vivir con su familia a Alemania y se lo lleva todo. Lo pierde todo. Lo habría perdido todo. Es que es heavy ver cómo una señora como tan divertida, tan graciosa, que está ahí jiji, jaja, no sé qué, de repente, conforme va pasando la historia,
es que se queda mal, se queda enferma, se queda como poquita cosa. Es que yo me la estaba imaginando ahí como escuchimizada así, fatal, la pobrecita, me estaba dando una ternura, la pobre señora. Sí. O sea, es interesante Que también se queda a gusto dando codazos y tirando del pelo a los que están Sí. con ella en la ruleta, ¿sabes? O sea, cuando ella está en plan modo superabuela, le da igual todo. Ostras, yo la parte en la que dice que, porque esto también es una cosa interesante, y es que en la ruleta también como que se le van acercando granujillas y gente que se quiere como intentar aprovechar de ella, fingiendo como que le da consejos, pero realmente lo que quiere es estafar y todo eso. Cuando dice, creo que era que lo dice la sirvienta, me parece, ay, Alexei, no sabe lo que hizo anoche, que le empezó a estirar del pelo a uno, que le dio un bastonazo. Y ahí, es que, digo, es que esta mujer es increíble. Es que es la mejor personaje de todos. Bueno, y no hemos hablado de la cantidad de pullazas que mete Dostoyevsky contra las nacionalidades, contra otros grupos. O sea, a los franceses. Hostia, los pone pinos. O sea, cada 2 páginas hay una parrafada hablando mal, pero dejando mal a los franceses. Los personajes franceses de la novela también, ratas inmundas. La Blanche, el Digreux o sea, todos. Luego también mete contra los judíos, que muchos están en la ruleta, intentando aprovecharse de los que están ahí como ganando y perdiendo dinero, ¿no? Bueno. También mete contra los alemanes, porque en este país sin ley, no como en Moscú, no sé qué, bueno. O sea, arremete contra todos, pero los franceses se llevan la peor parte. Que yo decía, pero a este hombre no le cae bien a nadie, ¿qué problema tiene? Todo el mundo es fatal. Yo creo que, fíjate lo que te digo, yo creo que el hombre con el que le fue infiel aquella mujer en Europa era francés. Seguro. Porque si no, no entiendo el odio que tendría contra ellos, o sea. A ver, hay que ver también un poquito el contexto sociopolítico de esa época, que Francia y Rusia habían tenido ahí sus refriegas de que si por esa época un poco anterior, Napoleón había intentado invadir Rusia, que no lo consiguió, lo sabemos. Luego que si Rusia también se puso en contra, Francia se puso en contra de Rusia en las guerras de Crimea, creo que era, y luego ya más adelante sí que tuvieron como un periodo de ser más o menos aliados, pero que Rusia y Francia tienen ahí como un historial de no llevarse muy bien. Bueno, y yo creo que eso también tuvo que ver. Hoy en día siguen así, o sea, quiero decir, creo que son redencillas históricas. Pero vamos a ver, o sea, hoy en día, ¿quién se lleva bien con Francia y quién se lleva bien con Rusia? Esos dos países, ¿quiénes saben nada de nadie? Odian a todos. Sí, no son los más populares. Sí. Bueno. Y pues nada, si quieres, lo vamos dejando por aquí, ya llevamos más de una hora de directo. Siempre hay mucho más que añadir, este tipo de obras son analizables hasta la eternidad, siempre puedes sacar más ideas, pero bueno, yo creo que hemos hecho... Quiero hacer un breve comentario. Fíjate, todo lo que hemos sacado y todo lo que podríamos sacar, como estabas diciendo tú, de un libro tan corto. O sea, es que da para muchísimo. Es que yo no quiero ser ese tipo de persona de es que la literatura de hoy en día no sirve porque no me gusta, porque a mí ese tipo de mentalidad la odio. Yeah. Pero es verdad que hoy en día no se hacen libros así que den para tanto, creo yo. O por lo menos no se vuelven virales. Exacto. Hoy en día la literatura es mucho más rápida, que también tiene que ver con el contexto que vivimos en una sociedad veloz, de consumismo rápido, de aquí, allá, yo. Pero es que en ese momento las novelas estaban hechas a conciencia para que todo tuviera un porqué, un sentido, para que pudieras sacarle jugo. Es bastante interesante también hacer esa reflexión, creo yo. Sí, o sea, ideas muy profundas, observaciones súper interesantes. Yo creo que todo eso enriquece la obra, ¿no? Más que simplemente ralentizarla y
O sea, si en una novela tú no me incluyes ideas profundas que sean interesantes, que me hagan pensar, realmente no es comida saludable para el cerebro, no es como más comida basura, comida rápida. Y creo que este tipo de novelas dan buen ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con la literatura, ¿no? Así que recomendadísimo, por si no ha quedado claro con este directo. Exacto. Yo creo que no es lo mejor de Dostoyevsky, o sea, no he leído más para comparar, pero Tiene que estoy segura tener. de que Sí, sus otras obras serán mejores, pero como entrada, como puerta de entrada, tremendo. absolutamente. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias para los que se hayan quedado. Bueno, tenemos un comentario. Pone, me ha encantado la relación que habéis hecho entre las adicciones del siglo XIX con las actuales. Dice mucho de la naturaleza humana. No hemos evolucionado tanto. Sí, sí, o sea, Es que total. en realidad es un cerebro muy primitivo. Esto a nivel psicológico, a mí es que me gusta mucho el tema de la psicología. De hecho, debería haber estudiado psicología porque es que me encanta ese tema. Me pasa. Pero es verdad, tenemos un cerebro para ciertas cosas muy primitivo. Y este tipo de cosas de que sea la dopamina, la serotonina y todo eso, no son nuevos, no son conceptos nuevos. No, para nada. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias a los que hayáis aguantado hasta el final. Los que veáis el vídeo en diferido, dejad cualquier comentario, que siempre es interesante responderlos y compartirlo. Y pues nada, gracias Rebeca por conectarte durante este ratito. Y Gracias a ti por invitarme y muchas gracias a la gente que nos haya visto. sí. Y pasaos por mi canal, le de paso hago spam. Pasaos por su canal, Rebeca Wallbooks. Bueno, yo lo voy a dejar enlazado en el comentario de este vídeo. Y nada, pues vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias.